Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este repaso de la lección de Escuela del Sábado para el 30 de mayo del 2020. Es un placer ver cuántos pueden ver el comentario, sea por YouTube, Twitter o otras redes sociales como también YouTube a través de mi canal. En esta ocasión vamos a poder repasar aquello que hemos estudiado durante toda esta semana, en especial modo el tema que es la segunda parte de Génesis, de la creación, Génesis como fundamento. Una lección muy interesante donde nos permite ver diferentes partes de cómo la interpretación del texto bíblico a través de los años ha cambiado y cómo también la creencia de las personas cambia por medio de estas nuevas interpretaciones e ideas que se están transmitiendo por las redes sociales o quizá también personalmente por medio de las predicaciones de algunos pastores o de personas que tratan de dar una ayuda a la humanidad, pero desviando su foco en la ciencia y que dan aspectos, en algunos casos interesantes que ayudan a reflexionar y en otros que también te llevan fuera de la realidad del texto bíblico. Antes de poder compartir la lección, les invito a poder orar conmigo. Bendito Dios, que tu mano poderosa puede estar sobre cada uno de aquellos que está viendo este video. Y allí donde hay enfermedad, tú puedas, Señor, actuar dando sanidad. Allí donde hay confusión, tú puedas librar las mentes y puedas restablecerlas dándole, Señor, serenidad y paz. Allí donde los matrimonios se están destruyendo, Señor, que tu mano poderosa pueda restablecerlos. Allí donde hay maldad, pueda entrar, Señor, el bien. Y aquí, Señor, por medio de este medio de comunicación, tú puedas iluminar la mente y los corazones de cada persona que se está conectando para poder ver el repaso de la lección de Escuela del Sábado para este sábado 30 de mayo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos dé tanta sabiduría para poder entender el mensaje de esta semana. En Jesús te ponemos todas estas cosas en tus manos. Amén. Bien, queridos amigos, como les decía al inicio del video, creación, Génesis como fundamento, parte 2. Es muy interesante cómo ver la ciencia antes de la ciencia moderna trataba de dar un énfasis al aspecto creador de Dios. Es por eso que cuando ustedes leen algunos textos como de Isaac Newton, Albert Einstein, ustedes encuentran algunas frases de ellos que te conectan directamente con Dios. Pero la ciencia moderna no ha seguido los pasos de estos grandes estudiosos y científicos que han dado un contributo muy importante a la ciencia de la humanidad. Pero la ciencia moderna ha desviado totalmente ese interés de estos científicos de tratar de hacer ver al ser humano la creación de Dios. La nueva ciencia, los científicos modernos han desviado el focus de Dios, creador, a la humanidad, ¿no? Y a la naturaleza. Cambiando el foco en el cual ellos han empezado a ver diferentemente del creador,
Y desviándose desde este punto de vista, ellos han tratado de, con sus conocimientos, de desviar a muchos que creen en la ciencia. Esto no quiere decir que yo no crea en la ciencia. Creo en la ciencia, el contributo que ella da, pero hago una diferencia. La fe va por este lado y la ciencia va por este lado. Va a haber contributos que la fe va a dar a la ciencia y la ciencia va a dar algunos contributos a la fe para confirmar algunos aspectos que la fe y la ciencia tratan de compartir a cada uno de nosotros. En este sentido, yo creo que los puntos de vista que cada creyente o cada científico va a tratar de dar van a ser puntos de vista que no van a poder ser unidos entre sí, porque el que tiene fe va a partir desde el punto de vista de que hay un Dios creador. En vez, el científico va a partir desde otro punto de vista, que es el Big Bang o la teoría evolucionística, que todo fue hecho por el caso. Entonces, partiendo de dos puntos de vista totalmente diferentes, estos dos puntos de vista nunca se van a poder encontrar, porque cada uno de ellos va a tener que ir por su camino. Y seguramente, si los científicos y la fe va a querer ver, por ejemplo, los que son creyentes van a querer ver la ciencia, van a encontrar contributos positivos para poder afianzar más la fe. Como también los científicos, si quieren ver la fe por medio de la palabra de Dios, ellos van a encontrar muchos datos positivos que van a poder ayudarles en sus investigaciones y en todo aquello que ellos van a querer llevar adelante. Pero las dos cosas difícilmente van a caminar juntas, porque van a contradecirse unas con las otras, porque no están partiendo del mismo punto de vista. Esto en parte es bueno y en parte es negativo. Por tal motivo, la escuela del sábado en esta semana nos va a hacer ver algunos puntos de vista científicos, ¿no?, en contradicción con el texto bíblico. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la teoría de los tierraplanistas. Son aquellos que piensan que la tierra se aplana. No estamos volviendo al medioevo. Si ustedes van a internet, van a encontrar artículos recientes de gente que está volviendo a creer en que la tierra es plana. Vamos a también ver la creación en relación a las antiguas literaturas. Vamos a ver también la relación de la Génesis con el paganismo, porque hay algunos textos que parecen ser tomados del paganismo y introducidos en el texto bíblico. Y vamos a ver también la creación con el tiempo, la cronología. Y finalmente vamos a analizar brevemente el tema de la creación y la escritura. Entonces, veamos un aspecto importante, partiendo del primer punto de vista, que es la idea de que la Tierra sea plana. Entonces, ustedes van a encontrar algunos personajes que van a tratar de decirnos que la Tierra es plana porque la Biblia misma enseña que la Tierra es plana. Y van a tomar algunos versículos bíblicos, como por ejemplo el versículo de Apocalipsis al capítulo 7, el verso 1, y también Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, donde el texto bíblico en realidad
nos está dando una información muy interesante que va a tratar de ayudarnos a entender las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 7, el versículo 1 nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8 dice: cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Como ven, aquí está hablando de los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. El texto bíblico aquí está dando énfasis al plano cartesiano. O sea, un plano que geométricamente, ¿no? Les puedo leer el concepto geométrico de plano, que es este. El plano es un objeto ideal que solo posee 2 dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Son conceptos fundamentales de la geometría junto con el punto y la recta. O sea, un plano está compuesto de infinitos puntos. Y estos infinitos puntos, uniéndolos, vamos a ver que una recta está compuesta también por infinitos puntos. Entonces, cuando hablamos del plano cartesiano, estamos hablando de una recta horizontal y vertical. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas 2 rectas que se unen en un único punto, nosotros estamos hablando de los 4 ángulos de la Tierra: norte, sur, este y oeste. Entonces, cuando nosotros ponemos un compás en ese punto en el cual se encuentran estas 2 rectas y nosotros el compás lo hacemos girar alrededor, ese compás va en realidad tocar puntos del plano y van a crear una circunferencia, o mejor, un círculo. En esto es interesante notar, queridos amigos y hermanos en Cristo, que el plano también puede ser, no puede ser, es compuesto de puntos, y partiendo de un punto central podemos hacer un círculo. Entonces, esto no quiere decir que la Tierra sea plana. Es más, la Biblia misma, en el libro de Job y en el libro de Isaías, especialmente en el libro de Isaías, el capítulo 40, los versículos 20 y 21, nos van a dar una luz mayor. Entonces, vayamos a leer el capítulo 40 de Isaías, versículos 21 y 22. Dice así: no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjense allí, aquí el texto bíblico nos está dando un énfasis interesante, nos está diciendo, Él está sentado sobre el círculo de la tierra.
O sea, la Biblia no está enseñando que la tierra es plana. La Biblia está enseñando de que la tierra es circular. Y como les dije antes, en el mismo plano cartesiano, podemos nosotros, haciendo estas dos rectas, que es la unión de muchos puntos, como también el círculo, es la unión de muchos puntos, porque en un plano está compuesto de infinitos puntos. Entonces, el autor del Apocalipsis, cuando nos habla de los 4 ángulos de la tierra, ¿no?, está hablando de estos 4 puntos centrales que se unen con los otros puntos y que hacen un círculo. Entonces, desde este punto de vista, nuestros amigos que son tierraplanistas pueden tener una idea partiendo y diciendo de que el texto bíblico mismo enseña, pero seguramente no se han percatado que en el mismo texto bíblico nos está diciendo Dios al capítulo 40, al versículo 21, que la tierra es circular. Si ellos tuvieran razón, entonces la misma Biblia se está contradiciendo, pero no se está contradiciendo porque la geometría nos dice que el plano está compuesto de infinitos puntos y en los infinitos puntos tú puedes hacer ver, ¿no?, geométricamente que existen diferentes figuras geométricas y todas están diseñadas sobre un plano. Es más, para quien viaja y le gusta viajar en avión, cuando ustedes viajan en avión, si la Tierra fuera plana, nosotros veríamos exclusivamente de Europa para Estados Unidos, o de Europa para Sudamérica, o de Europa para Australia. Ustedes van a darse cuenta que si salen de Europa a las 11 de la mañana, ustedes van a llegar después de 11 horas de vuelo para Estados Unidos. Entonces, en Europa, después de 11 horas de vuelo, se van a hacer la tarde, o mejor dicho, la noche. Si ustedes salen a las 11 de la mañana de Europa y se van a venir para Estados Unidos después de 11 horas de vuelo, súmenle 11 más 11, son 22. Y 22 en Europa serían las 10 de la noche. Pero aquí en Estados Unidos, con la diferencia de horarios, 6 horas en menos, de las 10 de la noche ustedes estarían llegando aquí a Estados Unidos a las 4 de la tarde. Entonces, si la Tierra es plana, ¿por qué en Europa se ha vuelto oscuro? ¿Y por qué aquí en Estados Unidos estamos con el sol? Entonces, si la Tierra es plana, deberíamos tener todos sol y al mismo tiempo todos deberíamos tener noche. Pero no, dado que la Tierra gira alrededor del sol, entonces hay momentos en el cual una parte de la Tierra está dando al sol y la otra parte está escondida al sol. Entonces allí se va a crear la oscuridad y al otro lado está el día. Entonces es claro y evidente que cuando Magallanes, cuando Cristóbal Colón fueron en busca de las Américas para poder llegar de Europa y conquistar Sudamérica, tuvieron que dar la vuelta. Y esto Galileo Galilei lo decía ya en su tiempo. Y fue quemado por herético. O sea, es como si estuviéramos volviendo a la Edad Media con estos pensamientos de que la Tierra es plana. Pero hay muchas evidencias hoy en día, ¿no?, con los satélites que nos hacen ver claramente que la Tierra es redonda. Pero no quiero
explayarme más sobre esto porque es muy evidente que el texto bíblico es claro y contundente sobre esto. Y como les decía, si nosotros vamos a ver la ciencia, en este caso estamos viendo la geometría nos está dando una ayuda para entender lo que el texto bíblico está diciendo. Otro aspecto muy interesante de la lección de esta semana es la creación en la literatura antigua. Ahora, también en este caso es interesante razonar y ver. Dios, si es el creador, y Adán y Eva eran los primeros hombres, entonces todo parte desde el Edén. Y de allí empieza toda la historia de la humanidad. Pero si nosotros decimos que antes de ellos existieron otra humanidad y que esa humanidad tuvo una influencia sobre Adán y Eva, y algunos aspectos del capítulo 1 de Génesis y en parte el capítulo 2 de Génesis, entonces podríamos decir que esa cultura anterior a Adán y Eva tuvieron una influencia sobre ellos, y ellos a recibir esas ideas, esos planteamientos que esa cultura proponía, entonces ellos adoptaron algunas cosas y las pusieron en sus pensamientos y en el estilo de vida que hicieron. Pero el texto bíblico dice totalmente el contrario. Primero fue Adán y Eva y después vinieron todas las demás culturas sucesivamente. Es por eso que, sea en el Extremo Oriente, sea en Egipto, se han creado muchas epopeyas que han tratado de dar un énfasis diferente a aquello que es la creación. Por ejemplo, la Escuela de Sábado nos propone unas frases de la epopeya que se llama Atra-Jasis. Y en esta nos está dando algunos aspectos que podríamos pensar de que Moisés, al escribir el texto bíblico, ¿no?, tuvo influencia de esos pensamientos. Fíjense, ahora, leamos algunos aspectos que algunos tratan de decir que hay muchas similitudes, pero en realidad casi nada. Hay que hacer un esfuerzo mental para poder sacarle las similitudes, ¿no? Por ejemplo, el texto dice allí, la epopeya de Atra-Jasis, dice: cuando los dioses en lugar del hombre hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz crea descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Getstu, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintú mezcló barro con su carne y sangre. Entonces, esta es la epopeya de Atra-Jasis. Fíjense, ¿cuánta relación tiene esta epopeya con el texto bíblico? Totalmente diferente. Ustedes ven aquí algunos aspectos que he tratado de hacer diferencia, sea entre el texto bíblico que nosotros conocemos muy, muy bien, ¿no? Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es Dios que crea. Pero aquí nosotros vemos una actitud totalmente diferente en esta epopeya. Los dioses no querían trabajar. Entonces, hacen al hombre para que ellos hagan el trabajo que estos dioses tenían que hacer y ellos se pudieran descansar. Entonces,
¿Cuál es el objetivo de hacer a los hombres? ¿De tenerlos como esclavos? ¿No es este el objetivo que Satanás tiene con el hombre? ¿Que el hombre sea esclavo de él? Y fíjense, hay algo mucho más interesante en esta epopeya de Atrahasis. Dice que la diosa matriz, dicen ellos, ¿no? Dejen que la diosa matriz cree descendencia. ¿Cómo va a crear descendencia esta diosa matriz? Dice, que el hombre lleve la carga de los dioses. Esclavitud de parte de los dioses, ¿no? Y esto, ustedes pueden pensar que en las historias grecas, ustedes van a encontrar las mismas características de esta epopeya. Entonces, dicen allí, Yestue, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Tuvieron que matar estos dioses, otro dios inferior, inteligente, para que ellos hagan al hombre. ¿Cómo es esto? Y dice allí, ellos lo mataron en su asamblea. O sea, era una idea comunitaria. Esa no es la idea del texto bíblico. Es como hacer sacrificios. La Biblia, sí, Dios hizo un sacrificio para salvar al hombre de la condición de pecado, no para crearlo. La creación es un acto de amor de parte de Dios hacia nosotros, porque Él nos quiere dar lo mejor. Y es por eso que Dios había preparado el Edén para que el hombre pudiera vivir. Pero ustedes conocen la historia triste de que el hombre decidió de darle espacio al enemigo y él mismo se excluyó de la Edén que Dios había creado. Y Dios, por consecuencia, lo tuvo que sacar del Edén. Entonces, aquí ustedes ven un conflicto. Y es más, el texto bíblico dice, Nintú mezcló barro con carne y sangre. Parece una iniciación. Esto son ideas del chamanismo. Queridos, las investigaciones nos tratan de dar mucha información que si no tenemos cuidado cuando nosotros leemos los textos, sea bíblicos y fuera del texto bíblico, que tratan de explicar que la Biblia tiene muchos aspectos del antiguo, de culturas antiguas o literaturas antiguas, hay que tener los ojos bien abiertos para poder leer atentamente entre las líneas lo que nos quiere decir. Porque una idea de este tipo nos puede llevar por otro lugar y dejar de creer en aquello que el texto bíblico nos está enseñando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto importante de la lección es la Génesis contra la cultura pagana. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que en la cultura pagana, ¿no?, va a ser discutida en realidad dos aspectos de la creación de Dios. En el cuarto día, Dios creó ¿qué cosa? El astro menor y el astro mayor, ¿no? Mejor dicho, el astro mayor y el astro menor. Pero nosotros lo entendemos. El astro mayor, ¿quién es? El sol. ¿Y qué cosa es el astro menor? La luna. Quizá Moisés, por no entrar en conflicto con la cultura de ese tiempo, porque ustedes saben, Moisés vivía en una cultura en la cual el sol y la luna eran dioses. Y no dar idea de que él está poniendo en el texto bíblico aquello que la cultura cree en ese tiempo.
Entonces, cuando nosotros leemos estos aspectos interesantes, ¿no?, que el texto bíblico nos está aportando, necesitamos tener mucha atención, porque, como les dije, el sol y la luna eran dioses de los egipcios y del cercano Oriente. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Génesis, del versículo 14 al 19, que me gustaría solo enfatizar dos versículos, el 14 y el versículo 16. Fíjense así: Dios luego dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Fíjense, aquí el texto bíblico no está utilizando sol y luna, pero nosotros sabemos claramente de qué se está refiriendo a estos dos aspectos, porque el problema, ¿no?, es relacionado con el paganismo de ese tiempo, como ahora. O sea, porque Dios creó el cuarto día estas dos cosas, hoy el mundo dice que el texto bíblico estaba relacionado con el paganismo de ese tiempo. Y ese tiempo hubieran podido decir lo mismo que los hebreos, y que hoy nosotros creemos en el sol y la luna. Entonces, aquí necesitamos tratar de entender mejor aquello que el texto bíblico nos está tratando de decir. Yo creo que la gente bien intencionada que trata de darnos una ayuda a entender el texto bíblico, quizá se está desviando del Creador y está dando mayor crédito a la criatura, o sea, a los pensamientos de los hombres. Sería quizá mucho más importante que nos fijemos en el Creador. El Creador no falla. El Creador dice y hace. Dijo y se creó. Dijo y se cumplió. Cada promesa de Dios se está cumpliendo. Cada aspecto del texto bíblico cada día se vuelve más claro a los ojos de aquel que busca con interés conocer más de la palabra de Dios. Así es que no te vayas por la tangente. Ve a la fuente. La fuente te va a dar mayor inspiración y mayor claridad para poder entender el texto bíblico. Otro aspecto que es muy interesante es la creación y el tiempo, la cronología. ¿Cuántos años tiene la Tierra? 10,000, millones de años, billones de años. Por esto Dios puso la cronología en el capítulo 5 de Génesis y en el capítulo 11 de Génesis, con un aspecto muy interesante del que necesitamos tener el tiempo determinado. En esa genealogía nosotros podemos ir a ver cuánto tiempo vivió Adán antes de tener su primer hijo y después de tener su primer hijo, cuánto tiempo vivió. Entonces esto nos permite, ¿qué cosa? Tener una claridad de que Adán vivió hasta un cierto periodo de tiempo, después le nació un hijo, y ese hijo empieza su vida y después cronológicamente nos dan los espacios de tiempo que podrían faltar de Adán con otro, y uniéndolos nos dan un periodo de tiempo completo. Esto nos ayuda a tener una idea mejor de cuánto tiempo desde que Moisés escribió el texto bíblico, esencialmente los primeros 5 capítulos de la Biblia y el libro de Job, hasta la creación
Después de allí, el tiempo va por consecuencia y llegamos hasta nuestros días. Entonces, la cronología también tiene su aspecto importante porque la Génesis trata de darnos un determinado periodo de tiempo, días, años, ¿no? ¿Por qué? Porque la Génesis empieza con esto. Fue tarde y después fue mañana. Fue el primer día. Entonces, también esto hace parte de la cronología, del tiempo. Y finalmente, la relación que tiene la creación con las escrituras. ¿Cuán importante fue, la Génesis para los escritores bíblicos? Jesús, ¿cuántas veces citó la creación? En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús cita claramente la creación. Especialmente en el libro de Mateo al capítulo 19, cuando habla del matrimonio. Está llevando a sus oidores a entender mejor aquello que sucedió en el libro de la Génesis. Entonces Jesús, que es una autoridad para el mundo cristiano y que da un énfasis muy profundo, ¿no? Los creó hombre y mujer y ellos dos se volvieron una sola carne. O sea, el énfasis importante de la unión matrimonial entre hombre y mujer. Y esto no lo podemos cambiar como seres humanos. Y después están todos los otros autores que se vienen sucesivamente después de los evangelistas, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ¿no? Allí entra Pablo. Allí entra también Pedro, Santiago, Judas. O sea, en realidad, en casi todo el Nuevo Testamento se hace mención de la Génesis. Y es más, hay un capítulo entero que habla del primer Adán y del segundo Adán, refiriéndose a Adán específicamente y el segundo Adán como a Jesús, el capítulo 5 del libro de Romanos. Queridos amigos en Cristo, yo creo que cada uno de nosotros necesita profundizar más el texto bíblico para poder entender cada particularidad con un propósito de que cuando nos llegue toda esa información que, como les estamos compartiendo en esta lección, toda esa información que nos pueden dar ideas supuestamente mejores para poder entender el texto bíblico. Si nosotros no tenemos los instrumentos necesarios para poder ver dónde está el error, vamos a caer en las garras de estas nuevas tendencias de querer tratar de dar cosas nuevas, que en realidad no son nuevas, que son más viejas, ¿no? Y que se están repitiendo. O sea, es como si estuviéramos volviendo al medioevo, donde tú no puedes pensar, donde tú no tienes la posibilidad de elegir. O sea, tienes que hacer lo que te imponen. Fíjense lo que está sucediendo en el mundo hoy. Esta pandemia sutilmente se está penetrando la idea de que tenemos que hacer lo que los gobiernos y las autoridades deciden. Si hacemos contrariamente, vamos a quizá volvernos un obstáculo. Por tal motivo, que Dios te pueda iluminar, te dé tanta sabiduría, inteligencia para poder entender aquello que el texto bíblico nos está diciendo. Que Dios te bendiga, te proteja y que tengas un hermoso sábado. Hasta la próxima.